Buenas tardes a todos y a todas. Es una cosa que siempre se empieza así. Vamos a ver, me he planteado cómo podíamos hacer esto porque realmente la ley tiene muchos puntos, es muy compleja, es difícil de entender realmente todo lo que hace y sobre todo cómo se hace, cómo se van a calcular a partir de ahora las pensiones mínimas. Sobre todo, yo no sé, si todos tuvierais delante el texto que hemos enviado, pues sería mucho más fácil, o que se fuera poniendo en pantalla por si no lo tenéis a la vista, por si no lo tenéis a la vista. En todo caso, para empezar, yo quería pedir un poquito de comprensión porque para nosotros es muy difícil trabajar con estos datos, con estas cifras, porque nos faltan siempre datos, siempre. Es decir, no tenemos la base de datos con las que pueden trabajar un montón de técnicos que tenga el ministerio y entonces, pues con lo que tenemos, nos vamos apañando. En un principio, desde legal, que se nos dijo que hiciéramos un documento describiendo básicamente qué es lo que la ley dice y qué es lo que la ley propone y a cuánto subirían las pensiones mínimas y todas estas cosas, pues presentamos un documento que no se ha repartido, suscitó determinadas polémicas en organización, pues que había una parte que decían que esos números no estaban excesivamente bien o que eran un poco irreales y tal. Yo lo entiendo porque incluso lo que publican los técnicos a veces se separan unas cosas de otras y entonces es muy, muy difícil. De todas maneras, la reforma conforme está, bueno, esto es la introducción, te la puedes saltar. Lo que sí es cierto es que la ley como tal pues plantea algunas mejoras. Desde nuestro punto de vista, pues mejoras escasas, que ahora luego veremos cuándo es y por qué se producen. Cuando se analiza este tipo de cosas, no hay que pensar en las cifras que salen de aquí a 20 años o de aquí a 4 o de aquí a 5, sino que si la reforma ya se hubiera implantado, ¿qué supondría actualmente? Es decir, ¿cuáles serían las cifras que saldrían? En los modelos que personalmente yo he utilizado y que como todo es discutible, los ingresos nuevos que prevé esta ley darían suficiente para los gastos nuevos el mayor incremento de las pensiones que también ofrecen. O sea, que digamos que está cerrado. Cuantitativamente está cerrado. Tengo más ingresos, puedo gastarme lo que digo que me voy a gastar. Siempre pensando que la economía sigue en las pautas que sigue, que la demografía sigue como sigue, que los trabajadores que aportan cotizaciones sigue más o menos el mismo número o que la situación se mantiene. Eso es lo que quiero decir, que no es irreal lo que se propone desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿cuáles son los aspectos positivos? Pues los hemos ido poniendo ahí uno a uno y luego pues he explicado un poco qué es lo que proponen. Si yo pusiera a fecha, si la reforma ya se hubiera implantado y subiera lo que dice ahí, un 1,2% más el tope de cotización cada año, siempre contando aparte el IPC, porque el IPC no lo puedes contar para estas cosas. Hoy el tope de cotización sería 6.198 euros, que no es ningún disparate, quiero decir que podría ser mucho más. En España hay aproximadamente 1.200.000 personas que hoy cobran más de los 4.300 y pico, que es el tope de cotización. Ahí se podría optar, evidentemente, por no poner ningún destope o por ir añadiendo más porcentaje a esa base de cotización. Si pudiéramos haber llegado a los 7.000 euros como cotización máxima, recaudaríamos al año casi 7.000 millones de euros más cada año, ¿no? Entonces, habría para mucho más. Tampoco me hagáis mucho caso a las cifras porque me puedo variar en alguna cosa. Entonces, alcanzaría lo que ellos, lo que propone el sistema para los gastos y para los ingresos. Si seguís leyendo ahí, dice, bueno, pues
¿Cuáles son los nuevos ingresos que se proponen? Yo creo que ya lo habéis estudiado todos. Elevar el tope de cotización un 1,2% más anualmente, año a año, hasta el año 2050, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro, lo tenéis abajo en el punto tercero. Dice, para cuando haya gente que gane más del tope que haya en cada momento, se le irá aplicando una cuota de solidaridad que no genera derechos de pensión. Por eso le llaman cuota de solidaridad, porque la aportan, pero no le genera derechos luego para la propia pensión. Entonces, esta será del 6%, pero solo sobre la parte que pasa del tope de cotización que haya en cada momento. Empezará en el 1 y irá ampliándose año a año el 0,25% hasta que llegue al 6%. Bueno, pues con todo esto también subirá, lógicamente, como gasto la pensión máxima, y aquí, desde mi punto de vista, se ha sido relativamente hábil, quiero decir, porque va a subir muy poquito a poco. La gran subida se concentrará al final de ese periodo. Lo que quiere decir ese 0,115% más cada año es que el primer año que entra, que esto es el 25, entra más el 0,115%, eso es nada, es muy poco. Al siguiente año el doble de esto, 0,230, al siguiente año el 0,345, etcétera, etcétera. Y llega en el año 50 o en el año 49 prácticamente al 3%. Bueno, pues con todo eso, aproximadamente, si se cumpliera y la economía no pasara nada y todo fuera realmente conforme va, a nosotros nos saldría que los ingresos serían unos 225.000 millones y los gastos unos 155.000 millones. Luego habría suficiente para eso, ¿vale? Entonces eso, digamos que está relativamente cerrado. ¿Qué ocurre? Pues que sigue pasando, que lo vaya viendo un poquito más arriba. Vale, para. Lo que hacen es decir, vamos a subir las pensiones mínimas. Y empiezan a jugar, aquí ahora luego veremos dónde está la trampa, por decirlo así, o dónde está el engaño. Empiezan a jugar con lo que tendríamos ahora y será en el año 2027. Entonces, para el año 2027, en el periodo transitorio 2024-2027, los incrementos de las pensiones no contributivas y las mínimas mensuales contributivas, jubilación, invalidez y viudedad con cargas, ni siquiera llegarán. Las pensiones no contributivas no llegarán al umbral de pobreza. Si alguien luego podemos explicar qué es el umbral de pobreza y de dónde sale esta cifra. Que en la última cifra que se conoce del umbral de pobreza, que se conoce y que es, digamos, más o menos legal, FETEN es del año 2020 y eran 681 euros en ese momento mensuales en 14 pagas. Bueno, pues si sigue como sigue, lógicamente con la subida que ellos que se propone, que las pensiones no contributivas no llegarían al umbral de pobreza porque ya ellos parten o ya la ley parte de una limitación, será solo del 0,75% que haya en ese momento. Y por supuesto las contributivas de viudedad básicas, las de jubilación unipersonales, prácticamente todas, no llegarán al salario mínimo interprofesional que haya en ese momento. Luego, la subida ahora luego veremos que es muy, muy escasa. El punto que dice que empieza por valorar aproximadamente, digamos que es lo que nos lo aclararía desde nuestro punto de vista. Si lo leéis bien o lo explicamos, si pusiéramos esto, ¿qué pasaría si hace 3 años hubieran empezado a aplicar lo que ahí dice? Llegaríamos a la situación de hoy por comparar, y esa es la subida real. Porque si yo lo comparo con lo que creo que va a subir más la inflación, va a parecer mucho más. Esa es la historia. Entonces, solo 3 tipos muy concretos
de pensión puede llegar a una cifra relativamente a los 1.080 euros. Esos son la jubilación más, con 65 años o más con cónyuge a cargo, la invalidez absoluta con cónyuge a cargo y la viudedad con cargas familiares. Estas sí que alcanzarían, si lo hubieran aplicado hace 3 años, lo que estarían cobrando hoy serían todas alrededor de los 1.080 euros, que sí que sería aproximadamente es el salario mínimo interprofesional y el 60% del salario medio, pero solo esas tres, que son esas tres muy concretas. Claro, nosotros desconocemos, yo por lo menos lo desconozco, cuántas viudas tienen cónyuge, tienen cargas familiares, pero tampoco serán tantas, evidentemente, porque ya suelen ser personas con cierta edad, ¿no? Y cuántos jubilados tienen cónyuge a cargo y cuántos no tienen, pero solo esos subirían, ¿eh? Vale, por hacer la comparación, veis que hoy la pensión mínima de jubilación con cargas familiares son 966 euros. Luego, si se hubiera aplicado, hoy serían 1.080 euros. Luego, esa es la subida real que te están, digamos, ofreciendo con esta reforma. Las pensiones no contributivas se quedarían en unos 540 euros. De los 484 euros o 482, digamos, que tienen ahora mismo consolidadas, porque parece que este acuerdo del 15% que se subió y tal ya está subsumido. Luego es muy poco, estamos hablando de 60, bueno, muy poco, 60 euros al mes en 14 pagas. Dice, todo el resto de todo el resto de las pensiones, absolutamente todo, dice, solo se incrementarían en su conjunto en el 8,2%. O sea, que si una persona, yo qué sé, la de orfandad o la de viuda menor de 60 años parte de los 550 euros, pues contabilizaríamos el 8,2% y eso es lo que le subiría esta reforma. Contando además que va a subir en un periodo de 4 años, del 24 al 27, porque el 27 lo cuentan también, el 1 de enero del año 27. Cuentan el 24, el 25, el 26 y el 27. Solo sería efectivo al 1 de enero. Dice, por poner un par de ejemplos, claro, yo estoy moviendo el cursor, pero la pantalla no la tengo yo. Es decir, a mitad párrafo este largo que tiene por valorar aproximadamente un poco al final, esas otras pensiones, por poner un par de ejemplos, la jubilación unipersonal sin cónyuge pasaría a los 847 euros, de los que hoy son 783. Entonces, ¿veis cuál es la subida? Son 60 y tantos euros. 60 y tantos euros al mes. Y la viudedad menor de 60 años sería de unos 642 euros, de los que hoy son 593. ¿Qué hacen en las tablas que nos presentan? Pues lo que hacen es, cogen el año 23, lo que hoy cobran, y cuentan el año 27 con esta subida más la inflación prevista, más el IPC previsto, en todas las que hayáis visto por ahí, todas las que el Ministerio publica. Claro, si tú cuentas que son 4 años, la del 24, la del 25, bueno, 3, y la del 26 a 1 de enero, a una inflación prevista de como mínimo del 3 y algo, es más del 10%. Luego, le añaden que como si fuéramos a ganar un 10% más a las cifras que aquí tenéis delante. No sé si me he explicado, si luego alguien quiere alguna aclaración, podemos hacerlo. O sea, según las presentas, parece una cosa más o menos. Depende de las cifras que cojas. En el siguiente punto habla del aumento de la brecha de género, que eso sí que nos ha parecido muy, 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 muy ridículo. Es decir, porque realmente ahora mismo se están cobrando 30,4 euros 40 euros al mes por hijo y lo pretenden subir en 2 años, 24 y 25, 3 euros más, el 10%. Entonces eso realmente, eso y nada, prácticamente es lo mismo. Pero bueno, quiero decir, está puesto en lo positivo, porque este documento tampoco pretende hacer una valoración política o una valoración de opiniones o una valoración de todas esas cosas. Eso está. Su vida es
evidentemente, por eso lo pone ahí. El siguiente punto introduce la obligatoriedad de cotización en los contratos en prácticas. Bien, pues está bien, es decir, que eso ya se debería haber hecho hace muchísimo tiempo. A continuación, en el mismo articulado dice que, no obstante, estarán exentas, estarán subvencionadas, por decirlo así, el 95% para los empresarios. Luego eso no aumentará, es bueno para estas personas porque les contará como tiempo trabajado y cotizado, pero no aumentará de ninguna manera los ingresos de la seguridad social. El siguiente punto es mejorar la cobertura de las lagunas de cotización, pasa al 100% de media de cotización los 5 primeros años. Esto sabéis qué es, esto sí que fundamentalmente favorece, lógicamente, o mejora la pensión media que al final cobran tanto los hombres como las mujeres, pero son más las mujeres las que tienen estas lagunas de cotización por cuestiones de la sociología, de cómo se han ido comportando el mercado laboral las personas. Y añade otra serie de mejoras menores. Habla también de las parejas de hecho, en el caso también de que en el caso de enfermedades graves se podrá cobrar la pensión se aumenta de los 23 a los 26 años, etcétera, etcétera. Estas son las partes positivas que vemos. ¿Cuáles son los aspectos? Insisto que si alguien luego quiere saber las cifras conforme nos salen o alguna cosa, o en qué consiste este concepto o qué es el MEI, sabéis que lo que prevén es cobrarle a toda la masa salarial, ahí sí que está toda, está ahora en el 0,6 de toda la masa salarial de todos los trabajadores, de todos los que tienen rentas, trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta ajena, etcétera, y cobrarles este año el 0,6, el año que viene el 0,7, el 0,8, el 0,9, hasta el 1,2. Este es el principal componente de los ingresos. De aquí sí que se sacan muchos ingresos porque afecta a toda la masa salarial. Bueno, los aspectos negativos, como dice ahí, las pensiones no contributivas no alcanzarán ni el umbral de pobreza en el año 27. Bueno, ni 27 ni nunca ya, si se sigue manteniendo esto. Dice, es una situación, por poner alguna descripción, que dice que se queda muy por debajo de lo razonable. Pero tampoco las pensiones mínimas contributivas sin cargas ninguna llegará al salario mínimo interprofesional. Ninguna. Es decir, que solo esas tres concretas que hemos visto antes. La ley lo que hace es referenciar el importe de las pensiones mínimas al umbral de pobreza, ¿vale? Entonces, el umbral de pobreza se especifica cada 4 años. Cada 4 años se hace una encuesta, que es la encuesta de la estructura salarial y de los gastos familiares, etcétera, etcétera. Y entonces sale una cifra dividida por persona. Entonces, para las pensiones estas que van a mejorar más, se establece que el referente será el umbral de pobreza de 1,5 personas. Entonces, si lo calculáramos ahora, serían 681 euros por 1,5. Que si os fijáis sale eso, sale 1.080, sale todo. Entonces, si se hubiera aplicado para esas, sí que ya estaría. Y para las pensiones no contributivas, el 0,75%, que sale esos 540 euros a precios de hoy. Lógicamente esto irá subiendo con los años. Entonces, ¿qué ventajas y qué desventajas? Porque es el siguiente punto. Por el contrario, la cuantía de las pensiones mínimas se vincula al umbral de pobreza que puede llegar a bajar. Es muy difícil que baje entre los años múltiplos de 4, que es cuando se hace la encuesta, porque dice, cuando no la tengamos, cogeremos los 8 años anteriores y calcularemos cuál es el incremento medio que se ha establecido en esos 8 años. Claro, en 8 años es imposible o prácticamente imposible, tendría que haber una crisis prolongadísima de que esa cifra bajara, pero cuando se publicara sí que nos podríamos encontrar que ha bajado y no sé en ese momento cómo se apañarían. Mientras que el salario mínimo interprofesional es una herramienta que está en manos del gobierno
y que puede, aunque la economía vaya mal, puede pensar en subirlo. Estoy haciendo una exageración, ¿eh? Es decir, pero no se produciría nunca esa posible pérdida de las pensiones. Vale. Ponemos aquí que no se plantea seriamente la disminución efectiva de la brecha de género, por lo menos a través del componente de brecha de género. Eso es una risa, es decir, es una cosa que no es. Por daros alguna cifra también, y si luego queréis, no sé, queréis hablar algo sobre esto, si hoy se plantearan doblar eso, o sea, quiero decir, son 30 por 12, son prácticamente 500 euros al año por hijo. Si la quisieran subir hoy el doble, 500 euros, eso en los 25 años que vienen serían aproximadamente 10.000 millones de euros. Hablando de las cifras de la seguridad social, es poco, quiero decir, porque va a ser mucho dinero el que se ingresa y el que se va a manejar. O sea, se podría, ese sí que para mí es, bueno, todo es bastante gravoso, pero ese es muy significativo el poco interés que se ha tenido en hacer esto, porque eso sí que afectaría fundamentalmente y eso rebajaría rápidamente esa brecha de género. También es cierto que hay personas, mujeres y hombres, que no han tenido hijos, entonces el tema es un tanto complejo. Como dice aquí, mantiene la jubilación ordinaria progresiva hasta los 67 años. Eso no lo han tocado, no dice nada de eso, y entonces en el año 27 tendremos ya los 67 años. Aumenta también, aunque con el horizonte de 20 años, aplazan que tú puedas, ahora sabéis que son los últimos 25 años los que dan la base reguladora para cobrar esa pensión. Entonces, durante los próximos 20 años podrás optar por esta, o optar por los 27 de los 29, por los 27 mejores de los últimos 29. Esto en conjunto, la media bajará, con seguridad. Es muy difícil calcular esto. Unos hablan del 4,5, otros del 5, otros del 3, pero la media bajará seguro. Y solo beneficiará a unos jubilados, a unos trabajadores hoy que tengan lagunas, que esos 2 años sean justo los últimos, que estén dentro de los últimos 5 o 6 y que hayan tenido buenos sueldos hace 29 años y que lo puedan compensar. Imposible para nosotros saber cuántos. De hecho, nadie lo ha dicho, ni el ministerio ni nada dice esto. Escrivá dice que es 1 de cada 3, pero eso, ¿de dónde sale? Alfonso. Ay, es que no sabía que tenía el tiempo, pero vamos, Es que si no, no nos va a quedar tiempo para vale. la pregunta. Rápidamente, no actúa respecto a esto de las de larga tal, dice, no impide por ley, que esto también es malo, que se tenga que dedicar más del 15% del PIB a las pensiones cuando ya hay otros tal, no tiene en cuenta algo que es el aumento de la producción de riqueza por trabajador, que del año 80 al 21 fue del 3% acumulado. O sea, produjeron mucho más del 3% y la inflación no es del 3% y las pensiones no han subido el 3%. Y no cuantifica, pasa. Y no cuantifica el efecto de reducción que tendrán los planes de pensiones de empleo. Las propuestas van encaminadas, son muy genéricas, pero se pueden aumentar los ingresos porque las cotizaciones hoy son menores de las que había en el año 82, bastante menores, son aproximadamente 4 puntos menos. Hay que incrementar el complemento de brecha de género urgentemente, mantener la tasa de sustitución y eliminar ese tope. Ese tope hay que eliminarlo porque ese sí que podría hacer en un momento dado, aunque la ley plantea que se puedan aumentar ingresos si se pasa del 15%, pero también plantea que se pueden recortar pensiones. Y entonces tiene ahí una mano. Y por supuesto, no es que se le hurte al Parlamento la posibilidad de hacer reformas de reformas. Es decir, ahí no decidirá la AIREF, pero el papel de la AIREF está sobredimensionado en lo que será esto.